Costarricenses, así como el ICE está volando, no hemos podido hacer que la IA despegue. Yo destituí al antiguo presidente ejecutivo por falta de resultados hace un tiempo. Es una institución muy dura, tiene 4.600 empleados y nombré a don Alejandro Guillén, el Consejo de Gobierno nombró a Alejandro Guillén la presidencia ejecutiva. Pero es inaceptable lo que está pasando con IA, el servicio no mejora, las inversiones de miles de millones o de más de $1.000 millones para obras urgentes no avanzan, hemos pagado intereses sobre esos montos, es una barbaridad lo que ha pasado ahí. Entonces le ordené a la ministra de Planificación, como la que se encarga de ver las instituciones y el funcionamiento y la organización, y al presidente ejecutivo que ya tomaran acción y que no podemos seguir en esto. Y con profunda indignación, porque esa es la palabra, tuvimos que denunciar ante la Fiscalía problemas graves en la estructura organizativa de la institución, en la gestión de proyectos de inversión que deben hacerse, y aquí se acabó la paciencia. El AIA, hace unos años, en el 2000, en el 2010, dijo, no nos gusta la estructura administrativa que por ley tenemos que tener, no nos gusta el organigrama aprobado por Mideplan, y solitos nos vamos y crearon, entre otras cosas, 78 direcciones. Es decir, añadieron 78 directores a la estructura, algunos que no tenían un solo supervisado. Y desde entonces sigue la fiesta. Ya lo denunciamos ante la Fiscalía. Y ahí tengo que decir que me parece súper irresponsable la actitud de un medio diciendo que se precipita el gobierno al poner una denuncia de un crimen que, según ellos, se encuentra prescrito. Ya hay medios a que los mando a Google, a este caso a los periodistas de La Nación los voy a mandar a Google también, porque están desinformando al pueblo de Costa Rica. De conformidad al artículo 32 del Código Procesal Penal, los delitos denunciados que sean considerados delitos de efecto continuado o permanente, como es el caso de la estructura organizativa y legal que aprobó la Junta Directiva del AIA en aquel momento y que han producido daños, como por ejemplo seguirle pagando salarios millonarios a funcionarios directores sin que corresponda a la regulación o a la ley, esos delitos no prescriben. Y además nosotros tenemos la obligación legal de denunciar cuando nos encontramos con algo ilegal, y le corresponderá a la Fiscalía y a los juzgados decidir si ese delito había prescrito. Pero métanse, periodistas del diario La Nación, a Google y busquen el artículo 32 del Código Procesal Penal, además es 77. Entonces, así es como le informan ciertos medios y defienden ciertos intereses. Además, remití un oficio de la Presidencia de la República a la Contralora General de la República, doña Marta Costa, poniendo, ella lo sabe, pero todavía reiterando la situación crítica que se encuentra la IA, que eso genera enormes perjuicios. Le pedí que aceleraran, por favor, y que le dieran prioridad a 2 auditorías de carácter especial que la Contraloría está desarrollando de AEA. A Mideplan y AIA les ordené que me presenten un plan de acciones urgentes para priorizar la ejecución de proyectos de inversión y la actualización de los proyectos en el banco que tiene
Mideplan para eso. Pero sí es verdaderamente bochornoso, es verdaderamente avergonzante que en este país desde 2010 se hayan hecho estas cosas, y no fue hasta que cambié al presidente ejecutivo y le pedí a doña Laura Fernández que trabajara con don Alejandro Guillén que apareció ese adefesio de marco institucional que tiene el AIA. Tal y como lo indica el señor presidente de la República, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con el apoyo de algunos técnicos de planta de la institución y mi despacho de manera directa, nos pusimos prestos a colaborar al señor presidente ejecutivo de la AIA en una revisión integral de la gestión de la AIA para poder determinar qué es lo que está pasando en el AIA. Y yo quiero en esto explicar con claridad meridiana que la revisión la hicimos para ver por qué es que la AIA tiene recursos, muchísimo dinero tiene la AIA, tanto de recursos que provienen de endeudamiento, de créditos, como de recursos propios de la institución que todos hemos aportado a través del pago del recibo del agua, y no ha logrado ejecutar las inversiones tanto para llevar agua potable como saneamiento, es decir, el tratamiento de las aguas residuales a un montón de regiones de Costa Rica. Hay proyectos que tienen atrasos acumulados de hasta 10 años. No es que en Costa Rica no haya agua, lo que no ha habido es la capacidad para invertir los recursos y generar la infraestructura necesaria. Empezamos a revisar todos los diferentes proyectos de la AIA, uno por uno, identificando cuál era su fuente de financiamiento y por qué era que no se habían podido ejecutar. Imagínense ustedes las repercusiones, negándosele el acceso al agua potable, que es un derecho humano básico a las personas, el saneamiento y las pérdidas de competitividad y de valor público que acumula nuestro país por la ineficiencia en la gestión de estos proyectos. Incluso nos apersonamos a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa a brindar un informe de situación de este atraso tan grave y tan grande que tiene el AIA. Pero repasando un poco más, con el apoyo de los técnicos especializados de Mideplan, que quiero hacer énfasis aquí, esto ha sido un trabajo de la Unidad de Reforma Institucional de Mideplan, donde hay personas altamente capacitadas y con experiencia. Por favor, no politicemos el trabajo técnico que hemos realizado. Nos solicitó don Alejandro apoyo en una reestructuración que pudiera actualizar los procedimientos de la AIA y hacerlos más eficientes. Fue cuando nos metimos a darle ese apoyo que empezamos a observar algo que nos llamó mucho la atención, y era que la estructura, es decir, el organigrama que está inscrito dentro del expediente del AIA que tiene el Mideplan por ley que manejar, aprobar y custodiar, no correspondía con lo que estábamos viendo en la realidad de la práctica institucional. Y les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. En el organigrama oficial de Mideplan, por ejemplo, hay una cajita, una oficina que se llama Dirección Jurídica, aprobada. Esa oficina tiene un director jurídico, correcto, pero en la práctica, cuando fuimos al campo a la institución, nos encontramos que esa cajita que se llama Dirección Jurídica, le habían creado abajo otras unidades, 9 para ser exactas, con sus correspondientes jefaturas y procesos de trabajo que pueden duplicarse, que pueden entrabarse los unos con los otros porque no están avalados dentro del estudio técnico oficial. Perdón que tome mucho tiempo en explicarles esto, pero es que quiero darles esa claridad de qué es lo que encontramos con este ejemplo. Pero no solo encontramos eso en la dirección jurídica, sino que encontramos 78 cajitas, por decirle ese término, que son unidades organizacionales que se crearon a partir de un acuerdo de junta directiva, donde por un instrumento que no era el correspondiente según el marco normativo de nuestro país, generaron esa especie de estructura organizacional paralela, con la consecuencia económica
que eso puede conllevar en salarios, duplicidad de procesos, entre otros elementos. Como ministra de Planificación Nacional, que tiene la competencia de llevar adelante los procesos de modernización del Estado y de avalar las estructuras organizacionales de las diferentes instituciones bajo mi ámbito de competencias, estoy en la obligación legal de denunciar este tipo de situaciones para que sea el Ministerio Público el que ahonde en la revisión de qué es lo que ha sucedido. Yo no creo que el señor presidente me invitara a mí a ocupar este cargo para que me conforme con ser una observadora pasiva de lo que pasa en las instituciones. Creo que debo iniciar ofreciendo una disculpa al pueblo de Costa Rica en nombre de la institución a la cual hoy represento. En estos 2 meses y pico que he estado como presidente ejecutivo, puedo constatar que el AIA le ha fallado al pueblo de Costa Rica, ya que no ha logrado atender las necesidades que tiene el país. Estoy tomando acciones inmediatas para atender esta situación crítica en la que se encuentra la institución y que lamentablemente se ha venido arrastrando por las administraciones anteriores. He realizado un diagnóstico y entre los principales hallazgos detecté serios problemas en la gestión de proyectos, estudios de factibilidad, la gestión tarifaria, estructura de la organización, la planificación institucional, los sistemas de información internos y la administración de las regiones. Ni siquiera he mencionado el SAP, que es un software que se utiliza para lo que es la parte contable, que ya está total y absolutamente súper arcaico, tiene más de 25 años. Las casetas que mencionó doña Laura, de las 78 casetas, implican 100 áreas funcionales de más en la institución. Por ende, hay duplicidad de funciones, hay jefaturas que no tienen personal a cargo, hubo un crecimiento desordenado que ha generado duplicidad de funciones, trabajo disperso, tortuguismo, no orientado a resultados, proyectos retrasados. Así que vamos a hacer una reorganización para trabajar más organizados y ágiles en la institución. En estos momentos tenemos 367 proyectos, 28 por inscribirse ante Mideplan, 242 que ya están inscritos. Señor presidente, y un último comentario. Esto implica, digamos, $1.000 millones, que es en abastecimiento, 654 millones que estamos trabajando este año y saneamiento 414. 4.600 empleados, don Alejandro. Sí, señor. Ok. Un llamado a la gran mayoría de esos 4.600 empleados que creemos es gente buena, pero sí, hay 78 directores y jefes que nunca debieran haber sido directores y jefes. Hay una complacencia enorme y un llamado respetuoso a la Fiscalía de la República para que se fije en este caso. Hay 4 denunciados penales y la verdad es que si la Fiscalía quiere ser un elemento positivo de cambio en darle servicio a los costarricenses y no servirse y tomar este tipo de decisiones desde el 2010, aquí hay una oportunidad de procesar esto a la mayor brevedad y aclarar el asunto. Si encuentran culpabilidad, que sienten responsabilidades, pero la cultura de la impunidad es inaceptable ya en este país. A mí me va a preguntar, y quiero adelantarme esa pregunta, bueno, usted tuvo a un presidente ejecutivo por un año, ¿sí? Y lo tuve que destituir, lo destituí, porque no vi ni el avance ni el análisis, y estas cosas no son fáciles. Cualquier responsabilidad de mi parte, bueno, la corregí cambiando a la dirección. Y para los que dicen, es que cambia gente, sí, cambio gente. En situaciones como esta había que cambiar gente.